Voy a ser lo más imparcial que pueda en, en este debate. El formato que se estará llevando a cabo dice que me han pasado aquí son 10 minutos de exposición, 10 de refutación, 4 preguntas intercaladas, 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responder la pregunta. Luego tendremos 2 minutos para refutar la respuesta de la pregunta formulada. Y tendrán 1 minuto para presentarse y 1 minuto para despedirse ambos panelistas. Mi nombre es José Flores, como algunos me conocen o conocido como Cisou. Voy a moderar este debate. Vamos a darle 1 minuto al señor Boris Soto, quien estará iniciando con este debate. 1 minuto para que se presente. Adelante. Claro que sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en el canal también La Iglesia Católica Apostólica y Romana, saliendo totalmente en vivo. Mandarles un saludo también a Selvin y también a José Flores, al moderador y pues bueno, a mi codebatiente también. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Mi postura en este debate va a ser que Jesús obviamente es Dios, ¿no? Y esto es lo que nosotros creemos desde la doctrina de la Iglesia Católica. Adelante. Bien, ahí escuchamos la presentación del señor Boris Soto. 1 minuto para el señor Cruz. Preséntese. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Selvin Cruz, soy predicador unitario bíblico y pues agradezco pues la invitación que me hicieron a este debate. Ya conozco a Boris, ya debatimos la primera vez y pues ansioso pues que comencemos el debate y gracias al señor José Flores por moderar este debate. Gracias a todos. Paz. Ok, muchas gracias a los dos panelistas y escuchamos la presentación de cada uno de los que estarán debatiendo en esta noche. Bien, para dar inicio, como he mencionado, dice que tendremos 10 minutos de exposición o de presentación de la doctrina, iniciando el señor Boris Soto y cerrando el señor Cruz. Así que, señor Boris Soto, cuando usted se encuentre listo, me da la señal para tomarle su tiempo. Adelante. Ok, muy bien, adelante. Tiene 10 minutos a partir de ahora, adelante. Ok, nosotros en la doctrina de la Iglesia Católica creemos que Jesucristo es Dios y tenemos cientos y cientos de evidencias, no solamente bíblicas, sino también históricas, sino también de la academia y sino también de todo lo que se llama la tradición. Nosotros vemos que a lo largo de la historia, tanto los mismos detractores del mismo cristianismo te decían que este mismo Jesús era el Dios de los cristianos. No existe cristianismo si no existe un Jesús como Dios. Ese es el centro de nuestra creencia. Somos cristocéntricos en la doctrina de la Iglesia Católica. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este debate. Ya que tenemos solamente 10 minutos, voy a presentar directamente los argumentos sin digámoslo así, sin redondearlos, digámoslo así, sin darle mucho cuerpo, ¿no? Sino vamos a ir directamente, como se dice en palabras, digamos, comunes, a la yugular. A ver, vámonos. Por ejemplo, vamos a ver que el mismo Padre es llamado exactamente como el mismo Hijo. Una prueba de la deidad, de que el mismo Padre, juntamente con el Hijo, con el mismo Señor Jesucristo, comparten la misma deidad. Y esto es la doctrina de la misma Santísima Trinidad, pero no estamos debatiendo la Santísima Trinidad. Lo que yo tengo que demostrar en este debate es que Jesús es Dios. Vamos a ver, Mateo capítulo 4, versículo 7 te dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo estaba tentando al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Al mismo Jesús. Y le dice, no tientes al Señor tu Dios. O sea, ¿a quién estaba tentando el diablo? Estaba tentando precisamente a Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Escucha muy bien esta parte. El que me recibe a mí, dice, recibe a quién, a aquel que me ha enviado. Que el enviado es el mismo Padre, o sea, es el mismo Dios. Comparten la misma divinidad. Mateo 10:40, Mateo capítulo 1, versículo 11, versículo 27 te dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, lo revela, dice. Entonces, ahí vemos la singularidad de este mismo Señor Jesucristo con el Padre. Le llama Padre, le llama Abba.
Esto precisamente significa una confianza mutua, algo que tú solamente le puedes dar a tu Padre real, a tu Padre precisamente engendrador, ¿no? Vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 13 al 15, dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En el 14 te dice, y se cumple en ellos la profecía de Isaías. Escuchen la profecía de Isaías, que dijo, de oído creéis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sané, te dice en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, te dice, y dijo, dice, ve y di a este pueblo, oíd por cierto y no entenderéis, ved por cierto y no entendáis. Engruesa tu corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, como te dice explícitamente el mismo Nuevo Testamento, que se cumplió verdaderamente que el mismo Yahvé iba a hablar a su pueblo, el mismo Yahvé. Recordemos que Jesús significa Yahvé salvación, Yahvé salvador. Ese es el nombre del mismo Señor Jesucristo. Entonces, vemos que aquí se cumple precisamente la profecía de que Dios iba a hablar a su pueblo, y Dios habló a su pueblo. Este Dios era el mismo Señor Jesucristo. El que recibe en mi nombre, dice Marcos capítulo 9, versículo 37, en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí solamente, sino al que me envió. Escucha muy bien esta parte, dice, sino al que me envió. Si nosotros recibimos al mismo Señor Jesucristo, estamos recibiendo también al Padre. ¿Por qué? Porque los dos son el mismo Dios. Juan capítulo 5, versículo 17 al 21, dice, Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. En el 18 te dice, por eso los judíos aún más procuraron matarle. Escuchen muy bien esta parte. Voy a demostrar que Jesús es Dios, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Te lo dice explícitamente, o sea, tanto como el Padre hace, también hace el mismo Hijo. Tanto como el Padre puede revivir a los muertos, también el mismo Hijo puede revivir a los muertos. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Escucha muy bien esta parte. Y obras mayores que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el 21 te dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entiendan muy bien esta parte. O sea, yo pregunto, ¿Selvin puede levantar a un muerto? No, tampoco yo puedo levantar a un muerto. Solamente es Dios quien levanta a los muertos. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios tiene ese poder. Y recuerden algo muy importante. Te dice que el mismo Jesús es en quien levantaba a los muertos. Ese poder solamente lo tiene Dios. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije, dice, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, versículo 28. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Recordemos que el nombre yo soy, cuando el mismo Moisés se levanta y va, digamos, al monte Sinaí y le pregunta a Dios, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Cuál es tu nombre? Básicamente le pregunta a Dios, ¿no? En el monte Sinaí cuando estaba hablando con el mismo Dios, le dice, ¿cómo te voy a llamar? ¿Cuál es tu nombre? Y le dice Yahvé, que significa el yo soy. Y el mismo Señor Jesucristo se llamaba a sí mismo como el gran yo soy. Dice, escuchen muy bien esta parte, Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. O sea, que es Yahvé. Y que nada hago por mí mismo, sino que hago lo que hago, pero según me enseñó el Padre, así hablo, te dice explícitamente. Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús les dijo,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Te dice otra vez, antes que Abraham. O sea, es ilógico que una persona, te pregunto, ¿el mismo Selvin era más antes que Abraham? No, no podía ser, porque es un ser humano común y corriente, y su creación, digamos, comienza en un tiempo limitado de esta misma tierra. Lo mismo pasa conmigo, ¿no? Y lo mismo también pasa con mi alma infusa, ¿no? Entonces, vamos a ver que ni siquiera espiritualmente nosotros estábamos ahí en ese mismo tiempo. Recordemos que Dios nos crea a través de su mismo aliento, pero esto en el tiempo, en el cronos que nosotros vivimos. En cambio, el mismo Señor Jesucristo dice que no. Dice que Él es más antes inclusive que Abraham. Por eso es que los judíos se desubicaban y dicen, este está loco, ¿por qué va a decir que es más antes? Ninguno de nosotros es más antes que Abraham. ¿Cómo va a decir Él que es más antes que Abraham? Porque solamente Dios podía ser más antes que Abraham. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál? Dice, ¿por cuál de ellas me condenas? Les pregunta. Los judíos le respondieron, diciendo, por obra buena no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, escuchen, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa es la palabra de Dios. Y la Biblia te dice que Jesucristo, que los judíos, que los mismos rabinos, etcétera, le condenaban al mismo Señor Jesucristo porque ellos pensaban que había pronunciado blasfemias al decirse él mismo Dios, al hacerse el mismo Jesucristo, que era Dios. Los mismos judíos decían, no puede ser, es una blasfemia. ¿Cómo tú puedes ser Dios? Eso es lo que le dicen. Por obra buena no te condenamos, sino porque siendo hombre, le dicen, te haces Dios. Siendo hombre, te haces Dios. Para los judíos, Jesucristo se hacía Dios. Jesucristo decía que era Dios. Y este es el testimonio más claro que hay. Juan capítulo 10, versículo 38 dice, pero si las hago, dice, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis en el Padre, y que el Padre esté en mí, y que yo estoy en el Padre. ¿Quién puede decir yo estoy en el Padre? Selvin no puede decir eso, porque simplemente tendría que ser hijo de la misma naturaleza, ¿no? Tendría que compartir la misma naturaleza de Dios. Y no solamente compartir, sino ser partícipe esencialmente de esa naturaleza. Juan capítulo 12, versículo 44 al 45 te dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Escuchen, el que cree en el Hijo, cree también en el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, es igual que el Padre. Si ves al mismo Señor Jesucristo, estás viendo a Dios. Y si ves al mismo Padre, estás viendo a Dios. Pero recuerden algo muy importante. Por eso es que te decía Jesús, nadie ve al Padre, solamente el Hijo. Y nadie conoce al Hijo, solamente el Padre. Juan capítulo 14, versículos 7 al 10. Si me conociereis, dice, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis, y habéis visto, dice exactamente, ¿no? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Tiempo. Jesús le dijo, gracias. Tiempo cumplido. Bien, hemos escuchado la participación del señor Borisotto, sus primeros 10 minutos de exposición. Bien, no sé si el señor Cruz nos pueda, digamos, mejorar su audio, porque ahí me están diciendo ahí en el chat que se escucha muy bajo. Enciéndame su micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, yo sí te escucho. Ahí están diciendo unos amigos ahí en el chat que te escuchan muy bajo, ¿A quién, no a sé mí si o a te, Boris? a usted. No sé cómo me estarán escuchando ahora. Yo te escucho bien, pero bien, no sé si puede hablar un poco más fuerte. Bien, Ok, entonces hemos escuchado la participación del señor Borisotto. Ahora vamos con los 10 minutos de exposición del amigo Cruz. Cuando usted indique, le tomo su tiempo. Adelante, ya, yo ya estoy listo ya. adelante, 10 minutos. Ok, muchas gracias. Gracias, Boris, por la exposición. Este,
Pues voy a basarme solamente en la Biblia y en el texto bíblico yo encuentro que cada autor del Nuevo Testamento tenía muy claro quién era Dios. Quiero enfatizar que los autores del Nuevo Testamento, creo que en su mayoría, si no es que todos, eran judíos, eran hebreos, hasta el día de hoy. Se conoce y es, creo, conocido por todos que los que se dicen judíos siguen siendo, ellos se hacen llamar monoteístas, porque creen en un solo Dios. No creen en Jesucristo, pero monoteísta significa un solo Dios. Entonces, voy al texto en el Nuevo Testamento. Creo que la doctrina del Nuevo Testamento está basada en una sola cosa, en el Evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo Jesucristo. Romanos 1, verso 1 y 2. Y en el versículo 3 dice que era del linaje de David. Ese texto, linaje de David, en el Antiguo Testamento, lo encontramos muchas ocasiones. Y la palabra linaje en el Antiguo Testamento es sera, o sea, espermatozoide. Según de Samuel 7:12, dice que Dios sentará en el trono de David a uno de su sera, de su linaje. Y ese era Salomón. En Romanos 1:3 dice clarito que Jesús era del espermatozoide de David. Ese texto es el mismo texto que está en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, para referirse al hijo de David todo el tiempo. Espermatozoide de David. Habiendo dicho eso, que Jesús es presentado por el más conocido autor del Nuevo Testamento, Pablo, el que más escribió, y él comienza su primera carta diciendo que Jesucristo era del espermatozoide de David. Lo repito para que quede establecido que Pablo creía que Jesucristo era del espermatozoide de David. Luego, cuando comenzamos a leer en el Nuevo Testamento, cuando Pablo se refiere a Dios, uno de mis textos favoritos es 1 Corintios 8:6, donde él viene hablando acerca de las comidas sacrificadas a los ídolos y dice porque estas son sacrificadas a ídolos que no son dioses. Por ende, Pablo no se preocupa de que coman o no coman esas carnes, porque dice que solo hay un solo Dios, aunque haya muchos dioses. El problema que Pablo en el Dios que creía no eran dos, no eran tres, era uno. Dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. El mismo escritor, Pablo, en la que se supone que es su primer carta, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, halaga a los aldeanos de ahí y les dice que abandonaron los ídolos para recibir al único Dios verdadero. Si el versículo terminase ahí, posiblemente podía creer que era uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco dioses. El problema que en el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Por lo tanto, el único Dios verdadero para el escritor de esa carta, que se supone que es Pablo, es el Padre. Si continúas más adelante, el propio escritor del Nuevo Testamento ya ha escrito anteriormente en Colosenses y en Efesios que el Hijo vino a ser cabeza de la iglesia, porque el Padre lo exaltó en la carta a los Filipenses, pero en Efesios específicamente, en los últimos 3 versículos del primer capítulo, Pablo dice que Dios lo ha puesto por cabeza. Ok. Significa que Pablo entiende que el Hijo ya está en el cielo a la diestra del Padre. Ese mismo Pablo le escribe a un joven llamado Timoteo y en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 le dice que hay un solo Dios. Para Pablo ya está claro y para la audiencia ya está claro que ese único Dios para Pablo tiene que ser el Padre, porque ya lo ha dicho en 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Oh, aparece Jesucristo en el versículo, pero como el Señor, que Pedro ya nos ha aclarado en Hechos 2:36,
que Dios a este hombre que estaba muerto, que era un cadáver en una tumba por 3 días, Dios, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, Pedro se encarga de sepultar completamente la idolatría. Porque Pedro dice que Dios lo resucitó de los muertos y lo hizo Señor. El mismo Pedro, en Hechos 3:13, ya lo había dicho. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ha resucitado a su siervo Jesucristo, quien vosotros asesinasteis, entregándole en mano de matadores. Queda establecido por Pablo y Pedro que ellos solo tienen un Dios y es el Padre. Ahora, cuando nosotros continuamos leyendo, por ejemplo, palabras de Jesucristo en Juan 8:54, por ejemplo, dice él hablando con sus oponentes judíos: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. El Padre que me envió, Él es el que me glorifica, a quien vosotros llamáis vuestro Dios. ¿A quién llamaban los judíos vuestro Dios? A quien Jesucristo llama Dios, a quien Jesucristo le llama el único Dios en Juan 17:3. Porque si Jesucristo tiene un Dios sobre él y este Dios es el único Dios verdadero, no pueden haber dos dioses, porque solo hay uno que es el Dios verdadero. Queda establecido muy claro que en el Nuevo Testamento lo que ellos predicaban es lo que predicamos los unitarios bíblicos hoy en día. No hay vuelta para atrás. Lo que la posición unitaria bíblica creo que es la más correcta bíblicamente hablando. Cuando le preguntan a Pedro, ¿y tú? ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? Pedro dice: tú eres el ungido, el Hijo de Dios. Un judío, para que le llamara a alguien ungido, no era cualquier persona que iba a llamar a alguien ungido, porque en Israel se le llamaba el ungido al rey, era el rey. Y Pedro le dice: tú eres el ungido, el Hijo de Dios viviente. Entonces, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ¿quién llamó a Jesús Dios? Ya me acordé. Tomás lo llamó Dios. Tomás lo llamó Dios. Mi Señor y mi Dios. Pero estoy seguro que en Juan 14, versículo 8 al 10, cuando Jesús dice: el que me ha visto, a mí ha visto al Padre, estoy claro que mi oponente no cree que al ver a Jesús están viendo al Padre, literalmente, físicamente, porque mi oponente estoy claro que él sabe que Jesucristo no es el Padre. En la Escritura, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre, es un término usado en representación de alguien, porque Jesucristo lo usa para nosotros. El que a vosotros persigue, no es a vosotros que persigue, sino a mí. Y el que a mí me persigue, no me persigue a mí, sino a aquel que me envió. Por lo tanto, perseguir a Jesús es perseguir al Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. Pero es verlo físicamente, absolutamente no. Porque en el Nuevo Testamento, el propio Jesucristo dice que al Padre nadie le ha visto jamás. El autor de la carta a Timoteo, en 1 Timoteo 6:15, dice clarito que a Dios nadie le ha visto ni le puede ver. Por lo tanto, cuando él dice: el que me ha visto, a mí ha visto al Padre, no está hablando de ver a alguien físicamente, sino que él te lo explica en Juan 14, verso 10 y verso 11. Él te explica claramente que está hablando de verlo a él, es ver lo que él hace, da testimonio, da prueba de que el Padre Tiempo, está con él. Eso es lo que está pasando. tiempo. Me falta 2 minutos en mi tiempo. No, ya se culminó sus 10 minutos. Bien. No, muy bien, muy bien. Ok, hemos escuchado la participación del señor Selvin Cruz.
10 minutos y 10 minutos para el señor Borisotto. Bien, ahora vamos al bloque que casi a todos nos gusta, que es las refutaciones. Siempre la refutación es una de las partes que se ponen más acaloradas, digamos, casi en todos los debates, y en la parte que casi a todos nos gusta. Bien, refutar, como todos sabemos, es tomar el argumento del antagonista o participante o panelista y tomarlo y demostrarlo que ese argumento es falso. Yo espero que en este momento de refutación no se retome un nuevo argumento para presentarlo en este debate. Ya los argumentos ya se expusieron. Ahora lo que corresponde es refutar lo que dijeron ambos participantes. Bien, adelante, Borisotto, 10 minutos. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar a refutar al mismo Selvin. Selvin no dijo absolutamente nada, solamente pronunció un solo versículo que tiene que ver con la relación a este mismo tema. Un solo versículo, solamente uno, que tiene que ver con el tema. Y yo voy a apoyar totalmente a lo que dijo en la primera parte cuando expuso netamente este versículo. ¿Saben qué versículo es? Y el que le va a llevar a la, ¿qué te digo? A la perdición al mismo Selvin Cruz. Juan capítulo 20, versículo 28. Sin malas interpretaciones, leyendo textual y literal, la misma Biblia te dice explícitamente así. Y no te lo voy a leer de las versiones católicas solamente, sino te voy a leer una sarta de versiones que te van a decir que Dios es el mismo Señor Jesucristo. Te pregunto una cosa, a ti que me estás viendo en tu celular, en tu computador, qué sé yo, allá detrás de las pantallas. Si nosotros tendríamos que elegir entre creerle a la Biblia o a una interpretación de Selvin, ¿a quién le creeríamos? ¿Al testimonio de Tomás o a la interpretación de Selvin? ¿A Tomás diciendo mi Señor y mi Dios, al mismo Señor Jesucristo, o a Selvin? Yo personalmente le creo a Tomás. Y es más, Tomás es el que predica la gnosis. ¿Qué significa la gnosis? El conocimiento. ¿Qué significa ese conocimiento? Conocimiento palpable, verificable, cuasi científico, diríamos yo, que no tiene refutación, un conocimiento demostrable. Eso era Tomás, el que traía ese conocimiento demostrable. Por eso pedía pruebas de que el mismo Señor Jesucristo era verdaderamente el Señor Jesucristo, quien se le había aparecido ahí. Y para dar, digamos, más fuerza a este mismo versículo, le pregunta si era el mismo Señor Jesucristo que había dado la vida en la cruz. Le toca las heridas y todo eso al mismo Señor Jesucristo y se convence de que es el mismo Señor Jesucristo y por eso le responde a Cristo de esta manera. Escuchen muy bien esta parte. Y este es el versículo que sí expuso el mismo Selvin Cruz y que quiso, malinterpretarlo. Yo no lo voy a malinterpretar. Yo te voy a decir lo que verdaderamente te dice Tomás. Reina Valera 1960. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, pacatazo. Al mismo Señor Jesucristo le llama Señor mío y Dios mío, le dice Theos, Dios, en pocas palabras. Theos en griego, Dios significa. Diccionario de Tyre, diccionario de Strong, te dice que significa eso, Dios, Señor mío y Dios mío. Nueva versión internacional, la NBI, que no es católica. La Reina Valera tampoco es católica. Para que me digan, no, son tus versiones adulteradas o son tus versiones católicas. No tiene nada que ver, no. Te voy a leer una serie de Biblias y vamos a ver si tú puedes refutar esa serie de Biblias y esos mismos eruditos que traducen de esta manera. Nueva versión internacional te dice, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío, haciendo la transliteración. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Yo le creo a Tomás cuando le dice Dios mío al mismo Señor Jesucristo. Biblia de las Américas. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Otra vez, otra Biblia que me apoya, otros eruditos, otra reunión de eruditos que me apoya en esa misma, digámoslo así, postura que yo tengo que el mismo Señor Jesucristo es Dios. La Biblia Dios habla hoy.
Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Otra vez le llama Tomás a Jesús, Dios mío. Nueva traducción viviente, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás, dice. Vamos a irnos a más. Biblia Reina Valera contemporánea, RBC. ¿Qué le dice? Tomás le respondió, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le contestó? Al mismo Señor Jesucristo. La Biblia de las Américas, LBLA, le dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, otra vez. Nueva versión internacional, otra vez te dice, Señor mío y Dios mío. La Biblia al día, la BAD, te dice explícitamente, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. La Biblia de las Américas, Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. La Biblia Reina Valera, revisada, la RBR, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. La Biblia Reina Valera actualizada, la RBA, Tomás le respondió, Señor mío y Dios, Dios otra vez, Dios otra vez, Dios otra vez, Dios mío. ¿Al quién? Al mismo Señor Jesucristo. La Biblia Nueva Versión Internacional, la última que ha salido, la actualizada, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. La DHH, Señor mío y Dios mío. ¿Qué más les puedo decir yo? Y no solamente eso, la versión Tischendorf de la Biblia en griego, ¿qué te dice? Señor mío y Dios mío. Y te dice que Tomás le respondió al mismo Señor Jesucristo. Y le llama Theos en griego, que significa Dios. Así que está más que refutado en el único versículo que ha presentado que tiene que ver con este mismo debate. Y el mismo Selvin Cruz se va a refutar, porque yo tengo el audio de cuando mencionó ese mismo versículo. ¿Y saben qué dijo? ¿Quién le llamó Dios al Señor Jesucristo? Ah, sí, Tomás le llamó Dios. Admitiendo que Tomás le llamó Dios al mismo Señor Jesucristo, y este va a ser su gran pacatazo, y esta es la tumba de los argumentos en contra del mismo Señor Jesucristo, negando la divinidad de Cristo. Todos los versículos que el mismo Selvin después presentó o quiso, digámoslo así, hacer un meollo, una ensalada, no tienen nada que ver con la misma, con la misma oposición a que el mismo Cristo sea Dios. No tienen nada que ver. Se los he leído una lista interminable de Biblias. Y cada Biblia está compuesto por expertos en el mismo lenguaje, griego. Será más erudito, Selvin, que todas estas reuniones de no solamente una iglesia, sino de varias congregaciones. Porque en la Biblia católica también te dice explícitamente, Biblia de Jerusalén, Señor mío y Dios mío. Biblia latinoamericana, Señor mío y Dios mío. Biblia Vaticano, Señor mío y Dios mío. ¿Y a quién le dicen Señor mío y Dios mío? Al cual también nosotros le decimos Señor mío y Dios mío. Al Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Así que está más que refutado con todas estas versiones. No tengo que hacer, digamos, como Selvin, y ustedes vean esa diferencia. Selvin va a empezar a hablar cualquier cosa, va a empezar, digamos, a interpretar o malinterpretar. Yo no tengo que interpretar. Yo simplemente les estoy leyendo el testimonio de Tomás. Y estoy repitiendo a gran voz, Señor mío y Dios mío, al mismo Señor Jesucristo. Está más que refutado, Selvin Cruz. Más que refutado. ¿Cómo saldrá de esta? No va a poder. Porque yo tengo el audio exacto del mismo Selvin Cruz que dijo que Tomás le había llamado al mismo Señor Jesucristo Dios. Tomás le llamó a Cristo Dios. Dicho por los protestantes, dicho por las diferentes Biblias, incluso la Biblia alfonsina, ¿qué te dice? Señor mío y Dios mío. La Vulgata latina, ¿qué te dice? Señor mío y Dios mío. La Torre Samat, ¿qué te dice? Señor mío y Dios mío. Guillermo Yuneman, Señor mío y Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Cuántas Biblias le estoy presentando? Y no va a terminar de convencerse y ustedes van a ver que dice, que va a decir no.
Y en todos los versículos que mencione, como supuestas refutaciones, simplemente va a decir, va a hablar sobre la humanidad de Cristo. Pero eso también lo creemos nosotros, que Cristo era humano y también era Dios. A eso se le llama, Selvin, unión hipostática. Unión hipostática. Va a tomar versículos que hablen de la humanidad de Cristo. Perfecto, vamos a aplaudir. Pero nosotros ya hemos dado versículos que hablan de la deidad de Cristo. ¿Y qué más que esto? O sea, yo termino aquí. Aquí es mi refutación. Yo pienso que ya está más que refutado con toda esa misma lista de eruditos. Es más, yo te Tiempo, puedo mencionar más nombres de eruditos. Gracias. tiempo. Bien, hemos escuchado la participación de Boris Soto. Solo le quiero sugerir al señor Boris Soto que sea un poquito, que puntualice más en los argumentos que dijo su oponente y que refute lo que él dijo. Bien, vamos con los 10 minutos de refutación del amigo Selvin Cruz. Adelante. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Sí, adelante, 10 minutos. Ok, muchas gracias. La exposición del señor Boris empezó con Mateo 4:7, porque él asume que cuando Jesucristo dice no tentarás al Señor tu Dios, Jesucristo se está refiriendo a no me tentarás a mí que soy tu Dios. Para eso Boris tiene que inferir en el texto su pensamiento, todo su preconcepto, porque él no lee que en el versículo anterior, en la tentación, a él se le está pidiendo que haga algo. Y Jesucristo no está diciendo algo de sí mismo, sino que cita Deuteronomio 6:16. Entonces, a Boris se le olvida que ese texto fue el que usó Moisés cuando el pueblo le tentó a Dios en el desierto. Él les dijo, no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces, un judío llamado Jesucristo, a la hora de la tentación, él contesta, porque contesta Jesús esto, ¿por qué se le pide, adórame? Y también se le pide, échate abajo. ¿En qué parte de la escritura Dios dijo, échense abajo voluntariamente, yo los voy a salvar? En ningún lugar. Entonces, al echarse abajo, estaría tentando al Señor su Dios. ¿Quién estaría tentando a Dios? Jesucristo mismo estaría tentando a Dios. Pero Boris asume que Jesucristo está hablando de sí mismo, porque Boris ignora que en el Antiguo Testamento Moisés usó ese texto para decirle al pueblo que no tentaran a Jehová. Me encanta esa risa. Ahora, continuando en Mateo 10:40, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Por qué está diciendo Jesús que al recibirlo a él, reciben al que le envió? Porque él es el mensajero. Si Boris supiera un poquito de cultura hebrea o de cultura antigua, se daría cuenta que tanto en la cultura china, coreana, japonesa, mongolia, hebrea, árabe, recibir al mensajero del rey era como recibir al rey. El que recibe al mensajero del rey es como que reciba al rey. Por eso Jesucristo dice, el que a mí me recibe, al que me envió recibe. Eso es un concepto básico que hasta mi niña de 6 años ya lo sabe. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y sigue hablando de que Jesucristo está diciendo esto porque tiene igualdad de poder con el Padre, que tiene igualdad de propiedad con el Padre, que tiene igualdad de divinidad. Sencillamente está refutado, Boris. Cuando él dice, todas las cosas me fueron entregadas, estás contrarrefutado. Te está diciendo que antes de serle entregada esa cosa, no las tenía. Si a ti te has entregado algo es porque no lo tenías. Estás contrarrefutado. Todo el argumento te lo gastaste ahí y no pasa nada. Ahora, en Mateo 13:13, te tardaste tanto en hablar solamente para enfocarte
en Isaías, capítulo 6. Y dices, todavía, dice, el mismo Yahvé iba a hablar a su pueblo. Boris, ¿se te olvida que en el Antiguo Testamento el mismo Yahvé hablaba con su pueblo? Y habló Jehová a Abraham. Y Yahvé, ok. Y Yahvé habló a Abraham. Yahvé habló a Isaac. Yahvé habló a Jacob. Yahvé habló con nosotros. Yahvé habló a Moisés. Pues claro, él ya había hablado con su pueblo. Y el mismo que había hablado con su pueblo volvería a hablar con su pueblo. Ahora a ti se te olvidó otro detalle, te estás contrarrefutado, que Dios hablaba al pueblo por medio de profetas. O ya se te olvidó, te doy el versículo, te voy a dar escuela este día. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas. ¿Se te olvidó cómo era que Dios hablaba con su pueblo? En estos postreros días nos ha hablado. ¿Quién nos habló? Oh, ¿Yahvé iba a hablar con su pueblo? Pues claro que sí. Yahvé iba a hablar con su pueblo. Ahora, ¿cómo iba a hablar? Usando al profeta Jesucristo. Mateo 9:37. El que me recibe, recibe el que me envió. Pero este es el problema, que tampoco conoces el contexto de las propias palabras del Mesías. Si él dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ahora voy a usar tu lógica. El que recibe a Jesucristo recibe al Padre porque Jesucristo es Dios, igual que el Padre. Entonces, el que nos recibe a nosotros, recibe a Jesucristo porque nosotros somos Dios, como Jesucristo es Dios. ¿Notas tu lógica? Contrarrefutado. Juan 5:17. Le acusaron de que él se hacía igual a Dios. Otro problema fuerte que tiene. ¿Sabe por qué? Porque esas son las palabras de los detractores. Te recuerdo que en Juan capítulo 9:24 dijeron, este hombre es un pecador. Boris, ¿era Jesús pecador? Hoy no duermes, hoy no duermes. ¿Era Jesús pecador? ¿Era Jesús pecador? Los mismitos que tú me citas en el capítulo 8, que le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. En el capítulo 10, tú siendo hombre te haces Dios. Esos mismos le llaman pecador. Esos mismos le dicen, tú siendo un hombre te haces a ti Dios. Ellos, ¿cuál de las dos es correcta? ¿Que se hacía Dios o que era un hombre? ¿Cuál de las dos? Ellos saben que es un hombre y lo están acusando que se hace Dios porque están mintiendo. Porque ellos le llamaron pecador, le dijeron que echaba demonios por Belcebú, y en Mateo 10 Jesucristo les decía, a vuestro padre llamaron Belcebú, ¿qué no le llamaron a vosotros? Porque ellos le habían llamado Belcebú al propio padre. Boris, ¿tú crees que ellos tenían la razón? Tus aliados, Boris, son los fariseos. Tú tomas las palabras de los fariseos, pero no las de Jesús. Él explicó que él no se estaba haciendo Dios, sino que el Hijo de Dios. Y cita que hombres fueron llamados dioses en el Salmo 82 y que hombres fueron llamados hijos del Altísimo. Por eso él no estaba blasfemando al decir que Dios mismo era su Padre, no estaba diciendo que era Dios, simplemente estaba reclamando el puesto que tenía el hombre a quien sería el Hijo del Dios Altísimo, según Lucas 1:32. Este niño será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Entonces, estos hombres en el Salmo 82 son hijos del Dios Altísimo, por ende, son dioses. Jesucristo es un Dios como Salomón, como Moisés. No hay divinidad por naturaleza, simplemente es un llamado. Entonces, termino con tu último texto, Juan 12:45. Es uno de mis textos favoritos. Saliste contrarrefutado con ese último texto. El que me vio a mí, vio al que me envió. Pero te recuerdo que eso no lo hace igual a Dios. Tú dijiste que eso lo hace igual a Dios. Te recuerdo, Juan 13:16. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que aquel quien lo envió. Boris, ¿quién es mayor? ¿El que fue enviado o el que lo envió, Boris? ¿Quién es mayor? ¿El enviado o quien lo envió? Terminé. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, tiempo cumplido. A ver, 2 minutos le faltaban. Bueno, si Está bien. decide dejarlo ahí, pues no hay ningún problema. Es su tiempo. Bien, entonces vamos a lo que corresponde. Cuatro preguntas intercaladas. Dice que es 1 minuto para formular la pregunta, 4 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta de la pregunta ya formulada. Bien, comenzando Boris Soto. Adelante, Boris, con tu pregunta.
Claro que sí, vamos a ir con lo más suave. Vamos a ir con lo más suave. Y le voy a preguntar textualmente al mismo Selvin. Él, ahorita en su refutación, dijo que Dios hablaba mediante los profetas. El versículo que yo le mencioné es que Dios iba a hablar directamente con su pueblo. Y ese hablar directamente era con el mismo Señor Jesucristo, y yo voy a demostrar tal cual. Porque Él mismo se va a hacer bolas. Escuchen muy bien esta parte. ¿En qué parte de las Escrituras dice que Jesús era un profeta? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice que Jesús es un profeta? Adelante. Un profeta así humano, ¿no? Como Elías, como qué sé yo. Adelante. Bien, entendió la pregunta, señor Cruz. Sí, Bien, adelante, 3 minutos a partir de ahora. con mucho gusto. Es uno de mis textos favoritos, Boris. Te lo voy a leer. Hechos 3, versículo 22 al 26. Te lo leo. Dice, Pedro hablando, porque ciertamente Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escucha lo que Pedro está citando. Está citando Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Dice, a él oiréis y todas las cosas que os hable. Sucederá que cualquier persona que no escuche a este profeta será desarraigada del pueblo. Verso 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que hablaron también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo, Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y después, escucha, Boris, escucha, después de levantar a tu siervo, escucha, después de levantar a su siervo, el siervo, ¿quién era? Lo envió primero a vosotros para bendeciros, a convertirse cada uno de su maldad. ¿A quién levantó? A su siervo. Y Pedro está interpretando Deuteronomio 18, 18. Ahí está claro. Pedro cita que Moisés les dijo al pueblo, Jehová les levantará un profeta de en medio de vosotros como yo. Pedro interpreta que desde Samuel en adelante todos los profetas anunciaron la venida del santo, según Hechos capítulo 7 también, el versículo 34 en adelante. Aquí Pedro interpreta que este siervo que Dios levantó es el profeta como Moisés. He terminado. Bien, muchas gracias por la respuesta. Adelante, Boris, con tus 2 minutos de réplica. Ok. Vamos a leerle y le vamos a hacer acuerdo también las palabras de Pedro y la revelación de Dios. Escuchen muy bien esta parte. Mateo capítulo 16, versículo desde el 14, desde el 13. Desde el 13 vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías el profeta, otros Jeremías. Y escuchen esta parte, o algunos de los profetas, o alguno de los profetas, ellos decían que Jesús era profeta. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Escuchen, tú eres el Cristo, pacatazo, el Hijo del Dios viviente. Recontra pacatazo. La gente decía que era simplemente un profeta. La gente decía que era un profeta más. Pero aquí Pedro le corrige y dice, tú eres el Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente. Entonces le responde el mismo Señor Jesús, bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El lugar de Cristo es el Mesías, es el Cristo mismo, el Hijo de Dios, el monogenes, el Hijo de la naturaleza de Dios, el que comparte la misma naturaleza de Dios. Jesús es Dios. Estás Tiempo. total y completamente Tiempo. refutado, Selvin.
Bien, vamos con la primera pregunta del señor Selvin Cruz. Adelante, señor Selvin, con su primera pregunta. Enciéndame su micrófono. ¿Ya? Sí, adelante con su pregunta. Ok. Señor Boris, voy a leerle 2 versículos para que sepa dónde se los voy a leer. Voy a leerle Marcos 12, versículo 30 y versículo 32, para que ella sepa de dónde va a ser mi pregunta. Un escriba se acercó al maestro, a Yeshua, y le hizo una pregunta: ¿cuál es el mandamiento? Y él le lee y dice: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y Jesucristo le contesta y le dice en Juan 12, Marcos 12:30, y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y toda tu mente y con toda tu fuerza. En el versículo 32, el escriba contesta y le dice: bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. Pregunta, señor Boris. Cuando Jesús citó: llamarás al Señor tu Dios, que es el Shema, el escriba le dice que no hay otro aparte de él. Pregunta, Boris. Él que menciona a Jesús y este escriba, ¿quién es? Adelante, señor Borisotto, 3 minutos. Adelante. Claro que Apágame sí, su miren, micrófono, señor Selvin. sí, voy a leer de nuevo. Entonces el escriba dijo, y de su misma Reina Valera. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle, dice, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Él me pregunta, a ver, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma. Él me preguntaba quién es ese él, ¿verdad? Dice: amarás al prójimo y como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Está hablando de la naturaleza divina. Dice que no hay que llamarle a nadie más Dios. Y esto se va a refutar el mismo Selvin. ¿Por qué Tomás le llama al mismo Señor Jesucristo Dios? Ese el Dios de quien estaba hablando precisamente es de la Santísima Trinidad, porque le llama al mismo Jesucristo Dios, el mismo Tomás. Ahora la pregunta sería: ¿Tomás se equivocó al llamarle Dios a Jesucristo? Porque según esto dice que a nadie más hay que llamarle Dios, solamente a uno. Tomás le llamó Dios a Jesucristo. Tomás le llamó Dios a Jesucristo explícitamente. Yo pienso que está más que refutado, va a cantinflear, va, digámoslo así, malinterpretar las cosas y va a ser una divagación en su mente. Y ustedes van a ver, pero yo te he dado los versículos textuales. El Dios de quien está hablando en este mismo versículo es la Santísima Trinidad, el Yahvé. ¿Qué más? Adelante, el yo soy. Bien, 2 minutos. Te faltó 1 minuto. Bien, 2 minutos, señor Selvin, para su réplica. Adelante. Muy bien, Boris. Esperaba que me respondieras mi pregunta, lo cual no hiciste responder mi pregunta. Yo pregunté: ¿quién es él? Jesucristo le llama el Señor nuestro Dios, nuestro Dios. El escriba dice: no hay nadie aparte de él. ¿Y tú me contestas que es una naturaleza? Nunca había escuchado a una persona católica negar al Padre, porque de los católicos que yo he debatido anteriormente, siempre tienen una diferencia: que uno es Jesús y que el otro es el Padre y que el otro es el Espíritu.
El punto aquí, Boris, es que usted se ha refutado a sí mismo. Porque ahí dice nuestro Dios. Número uno, gramaticalmente negaste el texto. Porque gramaticalmente ahí te dice nuestro Dios, no dice nuestra naturaleza. Y gramaticalmente el otro escriba le dice, has dicho la verdad porque Dios es uno, no dice la naturaleza es una. Y no hay otro aparte de la naturaleza. No, Boris no dijo eso. Dijo, no hay otro aparte de él. ¿A quién crees que se estaba refiriendo? Yo te voy a decir a quién que se estaba refiriendo. A su Dios. ¿Ya se te olvidó que en Juan 20:17 cuando resucitó dijo, mas ve a mis hermanos, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mí, Dios, vuestro Dios? ¿Ya se te olvidó que en Apocalipsis 3:12 dice que el que venciere le hará la columna en el templo de su Dios? Boris, cada vez que la palabra Dios está en la Biblia, ¿significa naturaleza? Has negado gramaticalmente el texto y has negado tu propia doctrina. No esperaba refutarte así tan fácil hoy. La verdad que este debate es como el de Mike Tyson con un amateur. He terminado. Está refutado. Está refutado. Sisu, tu Moderador, micrófono está apagado, Sisu. se fue. Se salió, Sisu, va a volver ahorita. Salió refutado también. ¿Por qué dice refutado si no refutaste nada? A ver, ¿dónde está Alex? Podemos continuar nosotros si quieres. Tú toca tu pregunta, yo te tomo tu tiempo y tú me tomas mi tiempo. Ok, ¿está bien? Bueno, empiezo con tu pregunta. Ok, vamos con la pregunta. Yo te había respuesto en el último versículo que tú dijiste que se estaba tratando de Dios. Eso es lo que te he respuesto, del yo soy, del Yahvé. De él estaba hablando el versículo. Tú me dijiste, ¿de quién está hablando el versículo? Ok, de él está hablando. Y tú también me diste la razón. ¿Por qué? Porque aquí hay otro juego gramatical que tú no lo viste venir. Y ahorita Bueno, y me te voy a tenés que hacer preguntar una pregunta, justamente de recuerda, esto. ¿verdad? Es una pregunta ¿Perdón? que me vas a hacer. Claro, sí. Ah, ok. En Oh, el ya está Alex aquí. versículo... Ya está Alex aquí. Aquí. Alex. Ok, ok. Ya no, él me va a hacer la pregunta, Alex, ya para continuar y luego ya tú tomas el tiempo. Ok. Ok. ¿Qué dice ¿Qué en el dice en el versículo versículo 30 30 del capítulo del 12 de capítulo Marcos? 12 de Marcos? ¿Qué Alex, dice? cierra el micrófono, Alex. Ya, ahora sí. Ya, ahora ¿Qué sí. dice el ¿Qué dice versículo el 30? versículo 30? Alex, tu Alex, micrófono. Ok. ¿Qué dice el versículo 30 del capítulo 12 de Marcos? ¿Qué dice el versículo 30 del capítulo 12 de Marcos? Adelante. Mira, con la interferencia de Alex no te escuché bien. Repite, ¿qué es lo que quieres que te lea? Lo he repetido 3 veces, no te hagas, Elvin. ¿Qué dice No, el no, no. versículo 30 del capítulo 12 del Evangelio de San Marcos? Ok, voy. El versículo 30 ¿Qué dice, dice? Es la vamos a pregunta. es la ¿Qué pregunta. dice ¿Qué dice el capítulo el 12, capítulo versículo 12, 30 versículo 30 de San de Marcos? San Marcos? Ok, aquí voy. Aquí voy. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y, Genial. o solo Ok. eso era.
Sí, solo eso era. Esa era la pregunta. ¿Qué decía? Ok, refutame ahora. Claro, que me dé el tiempo, Claro, que me Alex, dé ¿no? tiempo, Alex, ¿no? Alex no va a poder, Alex tiene no va a poder, tiene tienes que hacerlo. Ok, entonces Ok, entonces que cierre el que micrófono y cierre te el micrófono refuto. y te refuto. Alex, tienes que cerrar el Alex, tienes que micrófono, cerrar el Alex, si estás micrófono. acá. Ahí está, ya Ok, lo cerró. Ahora va, sí. va mi contestación, ok, va mi respuesta, va mi refutación. ¿Se acuerdan que el mismo Selvin decía y me daba el mismo pasaje? Me daba el mismo pasaje y decía el mismo Selvin que aquí Jesús estaba diciendo nuestro Dios, pero no leyó más allá, no quiso leer el versículo 30 que ahorita acaba de leerlo, porque el mismo Señor le dice a la misma persona, le dice, escuchen muy bien esta parte, y amarás al Señor, ¿qué cosa? Tu Dios, no le dice nuestro Dios, amarás al Señor, tu Dios, pacatazo, Selvin, ¿por qué no lees el 30? Y venías con pompas, ¿no? Está refutado porque el mismo Señor Jesucristo dice nuestro Dios. Te lo aclara en el versículo 30. No quisiste pasar del versículo 29. No quisiste ahondar en el versículo 30. Y en el versículo 30, ¿qué te dice? Amarás al Señor tú. Otra vez. Tú. Otra vez. Tú. Otra vez. Tú, Dios. Estás total y completamente refutado. Este debate es sencillo para mí, Selvin. Tú que te hacías el conocedor de Biblia, te estoy dando una cátedra, Selvin, con la misma Biblia y con tus mismos pasajes, que es lo peor. La experiencia, Selvin, se gana en los debates. Y yo tengo muchísima más experiencia que tú, aunque me veas más joven que tú. Selvin es un pollito en esto, y lo puedo demostrar. Me juego con Selvin. Amarás al Señor, Selvin, dijo Jesucristo, tu Dios, le dijo esa persona. No dijo nuestro Dios, dijo tu Dios. Estás total y completamente refutado con tu mismo versículo. Pacatazo. Adelante, adelante. Ok, sí. Alex está teniendo eco. ¿Habla Alex? ¿Habla Alex? Bueno, ya se fue, sigamos. Bueno, voy con mi pregunta. Dale, ¿cuántas preguntas vamos? Ahorita voy yo a mi segunda. Son 3 preguntas, ¿no? 4 decían, pero no sé. Bueno, también Dale. podemos hacer las 4. Ok. Alex, Boris, Juan 17:3. Jesucristo empieza en el versículo 1 y dice que inclina los ojos y dice, Padre, le habla al Padre. En el versículo 2 dice, ¿cómo le he dado potestad sobre toda carne? En el versículo 3 dice, el versículo 2 termina diciendo, te he dado potestad para que dé vida eterna a los que le diste. Y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Boris, y a Jesucristo a quien es enviado. Ahora sí, Boris. Jesucristo en ese texto, cuando dice el único Dios verdadero, ¿se refirió a sí mismo o al Padre? Adelante, adelante. Te voy a checar tu tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Lo puedo explicar. No, Tu primero me micrófono, tiene que Alex. contestar, Alex. y tiene que contestar a quién se Alex, refirió, a tu sí micrófono. mismo o al Padre. Ajá. ¿A quién se refirió? Primero me contestas a quién se refirió, a sí mismo o al Padre. Vamos a leer el texto primero, no insistas en eso, Necesito ¿no? que Yo me te voy a dar contestes mi y después respuesta, puedes, tranquilo. vas a tener tu tiempo de respuesta. Ok, Apégate la regla, apégate la regla. son las Primero me reglas. Me estás contestas a haciendo la quién. pregunta y yo te respondo, Selvin. Correcto, pero la regla es que tú me respondes mi pregunta porque es una pregunta Te de voy a quién. responder tu Ok, pregunta, ¿a quién Selvin. se refirió? ¿A sí mismo o al Padre? Exacto, te voy a Y responder luego la tienes tus 2 pregunta. minutos para contestarme. Vamos. ¿A quién se refirió? Ok, escucha. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿está hablando en su qué? En su 100% qué? Hombre, eso lo creemos nosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne,
Escuchen, sobre toda la carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Escuchen, aquí hay este término kai, o ki, tal vez dicen otros, ¿no? Ki o kai. El término i, que une dos oraciones, que une dos potestades. ¿Cuáles son esas? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, coma, miren esto, que te conozcan a ti, coma, el único Dios verdadero, coma, y a Jesucristo a quien has enviado. Escuchen, conozcan a ti, uno. Único Dios verdadero es el concepto primario. Y Jesucristo une a esa terminología de Dios. Escuchen, el Padre como persona y el Hijo como persona forman un Dios. A eso se le llama la Santísima Trinidad. Estás viendo la Trinidad aquí, ¿no? Estas mismas dos personas, con estas comas, no hay que pasarse las comas, Selvin. No hay que pasarse las comas. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y pone 2 puntos, miren, pone 2 puntos. ¿Qué significa? Que va a enumerar elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Que te conozcan a ti, 1, el único Dios verdadero, 2, y a Jesucristo a quien has enviado. El Padre y el Hijo son 2 personas. El único Dios verdadero son el Padre y el Hijo, porque están unidos con la, ¿qué te digo? Con la unión Kai. Padre e Hijo son único Dios verdadero, porque Selvin tiene comas. En la tradición de los mismos eruditos, tiene comas ese único Dios verdadero. ¿Entiendes? Cuando habla de naturaleza divina, cuando habla de único Dios verdadero, se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adelante. Cierra tu micrófono, Bonnie. Bonnie, perdiste tu tiempo hablando de Kai. Yo sé que divide. Puede dividir 2 sujetos. Es todo. Solo para dividir. Pero a ti se te olvidó que antes de la palabra monos eleitenos theos, escucha, monos único, eleitenos verdadero, Dios. Antes de esas palabras, a ti se te olvidó algo. Te preguntarás, ¿qué se me ha olvidado? O sea, ¿qué se te ha olvidado? Perdiste tu tiempo, pero yo te voy a explicar esta noche para que toda tu gente, la palabra so o zu, la palabra so o zu, ¿sabías que existía esa palabra en el griego? Zo o zu. Antes de las palabras, escucha, antes de las palabras monos, eleitenos, theos, antes de esa palabra, antes, dice genoseko zo, a ti, Boris. Antes de esas palabras, monos, eleitenos, theos, está la palabra a ti, Boris. Por eso mi pregunta fue, ¿a quién se refirió cuando dijo el único Dios verdadero? A ti se te olvidó que él dice a ti, el único Dios verdadero, y luego tú me das la razón al explicar la palabra kai, ok, que la palabra kai divide. Vino su madre María y sus hermanos, María y otro. Time. No, solo llevo 1 minuto y medio. Aquí estoy checando mi tiempo yo. Bueno, pero te lo dejo ahí. Se te olvidó que la palabra es a ti el único Dios verdadero. Y luego viene Kai, que divide.
y habla de otro. Ahora vas con tu tercera pregunta. Ok, perdiste tu tiempo, Selvi. No lo pudiste refutar, pero vamos a... Necesitas hacer una nueva pregunta. Exactamente, por eso, Ok. por eso. Yo te voy a preguntar algo textual y puntual. ¿A quién se refería, tú dijiste, ¿no? En tu pregunta anterior. Con Dios. ¿A quién se refería Jesucristo? Te lo voy a demostrar. Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás, la pregunta es, ¿Tomás le llama Dios a Jesucristo? La Biblia dice que Tomás le llamó Dios a Jesucristo. La Biblia le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Sí o no? ¿Jesús es Dios según esta frase? La Biblia dice que Jesús es Señor mío y Dios mío. ¿Lo crees, Selvin? Adelante. Esa es tu pregunta, ¿Me ¿verdad? escuchas? ¿Me escuchas, Elvin? Sí. Sí, ahora sí. Ok, voy a ver. Esta es la tercera pregunta de Boris, ¿no? Sí. Ok, tienes 3 minutos. A partir de ahora, Selvin, adelante. Ok. Boris, en ese texto, cuando él dice, en el texto gramaticalmente en español dice, y dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Gramaticalmente en español, eso es lo que dice, que a Jesús le dijo mi Señor y mi Dios. Entonces, yo sí contesto correctamente lo que el texto está diciendo, Boris. Contrario a ustedes, que todo el tiempo nunca contestan lo que se les preguntaron. Quedas como en burla, porque yo te acabo de hacer una pregunta a ti y tú no me contestaste mi pregunta. Si esta tercera pregunta que yo te voy a hacer después de esta, tú no me contestas mi pregunta, termina el debate. Si tú no me contestas mi pregunta, que yo te voy a preguntar, aquí se acabó y ya se lo dejo dicho al moderador, porque usted no me contestó mi pregunta. Ahora, tú me estás preguntando algo gramatical y yo te estoy contestando que el texto dice, y dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Ahora, ¿por qué le dijo eso a Jesús? Porque este hombre que estaba allí era un cadáver por 3 días seguidos. Y este otro hombre que lo está mirando vivo había dicho que él no creería que había resucitado al menos que lo tocara. ¿Cómo vas a creer tú que Tomás está tocando a Dios? Simplemente te tienes que recordar que en Juan, en el mismo libro de Juan, Tomás es el que le pregunta y le dice, pero ¿cómo sabremos a dónde estás si no sabemos el camino? Jesucristo les contesta que Él es el camino. Y allí en ese contexto es donde Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ver a Jesús es ver al Padre y Él explica por qué. Porque el Padre hace las obras en Él. La obra que Tomás está mirando es la resurrección de Jesucristo. Y le dice, mi Señor y mi Dios. Porque al ver a Jesús resucitado, está mirando a la obra que Dios acaba de hacer. Por eso dice mi Señor y mi Dios, porque ver a Jesucristo es ver la obra que Dios está haciendo. Por eso él dice, si no me creéis a mí, creedme por las obras. O sea que al ver a Jesucristo, aunque no creyeras a él, creed las obras. Por eso los fariseos les dijo que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, porque ellos dijeron que él echó demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, o un dios pagano. Entonces, ellos negaron la obra de Dios en Jesucristo. Tomás no. Tomás no era idólatra, Tomás no era politeísta, Tomás era un judío que creía en un solo Dios. Tiempo. Muchas gracias. Tiempo. Vamos con los 2 minutos de Boris, adelante. Dale. Se acabó el debate. ¿Vieron lo que tuvo que decir? Boris, un consejo. ¿Vieron Evita todas las las burlas. interpretaciones que Evita tuvo las que burlas. decir Selvin Cruz? Tremendo.
Acaba de aceptar Selvin Cruz que Jesús es Dios. Todo el debate lo iba negando. No pudo negarlo porque sabe que yo tengo su audio de Selvin Cruz cuando él mismo dijo que Tomás le llama a Jesucristo, a Jesús, Señor y Dios. ¿Tú le crees a Selvin? Te pregunto a tú que me estás viendo. ¿Le crees a Selvin o le crees a Tomás? Yo le creo a Tomás porque es un apóstol. No le creo a Selvin. Yo le creo a Tomás. Y yo le creo también a la Biblia que dice que Dios es el mismo Señor Jesucristo, dicho por el mismo Selvin. Escuchen esto. Cuando él dice, en el texto, gramaticalmente en español dice, y dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. ¡Wow! Escuchen esto. No. Jesús, mi Señor y mi Dios. Escuchen esto. Dijo a Jesús, Y dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. ¡wow! ¿Escuchan eso? Dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. En el texto, Otra gramaticalmente vez. en español dice, y dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. No hay más. Selvin, mírame. ¿No decías que yo era pequeñito, Selvin? Esto te pasa por provocar a un debatiente experimentado, Selvin. Tus propias palabras acaban de decir a Jesucristo, mi Señor Tiempo. y mi Dios. Tiempo. Pacatazo. Tiempo. Evita esas burlas, Boris, porque esas burlas te hacen quedar mal como apologista. Así que pórtateme más serio, por favor. Ok, vamos con la tercera pregunta de Selvin Cruz. Adelante. Ok, muchas gracias. Le voy a los textos a Bori. Juan, les digo, Hechos 7, 31 y 32, Hechos 3, 13. Mi pregunta va de estos textos, los voy a leer y luego viene mi pregunta. En Hechos 7, 31, Esteban, un diácono, está predicándole a el Sanedrín en el templo y les dice, cuando Moisés le vio se asombró de la visión, está citando Éxodo 3. Y Moisés se acerca y luego que se acerca, dice que de la zarza le habló Dios y le dijo en el verso 32, dice Esteban, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esteban está diciendo que Dios dijo eso. Pedro en Hechos 3:13 cita Éxodo 3:6 y dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Queda claro que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es Jesús, es el Padre. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es Jesús, es el Padre, porque este Dios es quien resucitó a Jesús. Ahora viene la pregunta, Boris. Boris, necesito que me des un versículo donde en el Nuevo Testamento un apóstol le llame a Jesucristo el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si lo tienes, me tienes que dar el versículo textual. Si no lo tienes, me tienes que decir que no lo tienes. ¿Cuál de las dos? Antes, y ahora te voy a exigir que me dé la respuesta antes, porque te dije que se acaba el debate y no me da la respuesta. ¿Tienes el versículo o no lo tienes? Moderador se comprometió y dice que lo Sí. tiene. Quiero ver el versículo. Ok. ¿Cuál es? Selvin, ciérrame su micrófono. Vamos a escuchar la respuesta de Boris. Adelante, Boris. Tienes 3 minutos. No lo voy a decir yo. Vas a ser tú mismo el que lo diga, Selvin. Con tu propia voz, Selvin. Juan 20:28. El Dios de Tomás es el Dios de Abraham. El Dios de Pedro es el Dios de Abraham. El Dios de Matías es el Dios de Abraham. El Muchas Dios gracias, de Tomás. Alex, me retiro. Así se refuta, Alex. Ya lo tienes, Alex. Sí, pero es que ese Estaba texto nos respondiendo dice y no me dejas nos dice lo responder, que- Alex. ¿Qué pasó?
Ese texto no dice lo que él te preguntó, pero bueno, ya despídete, ya vámonos. Ok. Dice, Señor mío y Dios mío, le dice Tomás a Jesús. Juan 20:28. Señor mío y Dios mío, le dice Tomás a Jesús. La pregunta es si es el mismo Dios de Tomás, el mismo Dios de Abraham. Todos saben que el Dios de Abraham es el Dios de Tomás. Es el mismo Yahvé. Y le dice, Señor mío y Dios mío, al mismo Señor Jesucristo. Por eso se fue, porque iba a ser refutado y no se quiere escuchar. Yo me voy con esto, Alex. En español dice, y dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. No hay más. Muchísimas gracias, Alex, por darme la invitación. Ya andaba perdiendo, pero con esto yo pienso, Alex, que confirmó su pérdida el mismo Selvi, porque tú sabes que aquel que abandone el debate pierde. Bueno, ya despídete, vamos a despedirnos. Saludo a los Ok, Alex, un abrazo 85 gigantesco hasta que donde tú estuvieron estás, presentes. un abrazo a toda la gente que me ha seguido, saludos también a nuestros, ¿qué te digo? A los que nos enseñan mucho de estas cosas, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que también están en mi canal. Déjame decirte que también he compartido el link de tu canal, estoy ahorita de visitante, ¿no? No es mi canal, es el canal de Alex de León. Ustedes pueden seguir este canal, sigan, denle like y todo aquello, porque son debates y como ustedes ven acá, simplemente Alex va a moderar los debates y sin tener una posición, digámoslo así, parcializada en ese mismo sentido, ¿ok? Entonces, un abrazo grande, Alex, un abrazo también a todos los que han escuchado pues este debate, muchas gracias a todos los bolivianos que también me han seguido, a los que están más cerca de mí también. Quisiera saludarles a todos, ¿no? Pero en esta ocasión voy a saludar también a la familia, voy a saludar a los que están cerca de nosotros, a nuestros amigos, y podría mencionar también a varias personas que son muy importantes también para mí. A los licenciados también y a los docentes que yo tengo también en la universidad, un saludo grande y un abrazo tremendo también a todos ellos, que he aprendido mucho, ¿no? Este año también en ambas carreras. Muchísimas gracias a todos, gracias a los que están escuchando, tengan muy buenas noches todos. Y pues me voy contento, como siempre. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Muchísimas gracias, Alex. Y pues bueno, no hay nada más que hacer. Gracias, Alex. Un abrazo. Bueno, nos vemos, saludos, hasta luego.